O sea, vi que ahí había que dar un brinco que no es tan fácil superar, ¿no? Y luego entras en esa competencia y depende qué técnicos te toquen. En mi época había más improvisación, creo que eso ha ido mejorando, pero en mi época, si había improvisados a nivel de dirección técnica del primer equipo, imagínate en fuerzas básicas, ¿no? Entonces, sí me costó, hubo momentos en que dije, ya no pude. Puedes tú ser mejor futbolista en la medida en que también mejoras como persona. Claro. No se pueden aislar, ¿no? Tienes que crecer como persona y crecerás como futbolista. Pues para mí fue una experiencia increíble, porque Tigres y Rayados eran muy apoyados allá. Salías de ahí y no te pelaba nadie, ¿no? Yo sentí que mi plenitud se había dado a los 28 años y que empezaba un deterioro, ¿no? Ya no rendía yo igual, me costaba mantener el peso, me costaba esa competencia en los entrenamientos, ¿no? Entonces sí, eso hizo que mi carrera no haya sido lo larga que yo hubiera querido. Yo hubiera querido jugar hasta los 36 o hasta los 40 años. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Casa Velarde MX, del otro lado del balón. Hoy me encuentro feliz porque tengo un invitado de lujo, una eminencia en el periodismo deportivo, comentarista, columnista, ha escrito 3 libros, entre otras cosas que escribe, y uno de los comentaristas pues más cotizados en México y para mí de los mejores, una voz autorizada. Muchas gracias, Roberto, por aceptar la invitación. Efraín, gracias a ti. Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, Roberto. Para empezar, ¿quién es Roberto? Qué difícil, no sabía que íbamos a empezar con eso, pero qué difícil, bueno, describirme a mí mismo, ¿no? Alguien que disfruta de la vida, que gozó jugando fútbol, que tuvo el fútbol presente desde los 4 o 5 años, hasta donde me alcanza la memoria, el fútbol era un ingrediente primordial, el jugar con la pelota, el ir tratando de mejorar, de elevar ese nivel, y después alguien que se ha dedicado a hacer lo que le toca hacer lo mejor posible. De acuerdo. Cuéntame un poco de Celedonio Gómez Junco. Celedonio Junco de la Vega. Junco de la Vega. Bisabuelo mío, sí, una figura entrañable en la familia, aunque yo no lo conocí. Yo nací 8 años después de que él había muerto, pero fue un célebre poeta, muy reconocido a nivel Monterrey, aunque él no nació en Monterrey, nació en Matamoros, y a los 20 años se tuvo que ir a Monterrey por cuestiones de trabajo, y empezó a desarrollar el gusto por la versificación. Un gran poeta, reconocido epigramista, muy reconocido a nivel Monterrey, con pequeños alcances nacionales, pero a nivel familiar una figura entrañable de la que me platicaba mucho mi padre, ¿no? Mi papá, y creo que esa figura de Celedonio, y a través de lo que me contaba mi padre y la gente de la familia, me hizo adquirir un mayor gusto por las letras, por la literatura y en particular por la versificación. Entonces, de familia, el tema de la lectura, el tema de la escritura. Bueno, creo que sí, porque no nada más Celedonio, mi bisabuelo, uno de sus hijos fue Alfonso Junco, ese sí más reconocido a nivel nacional, un gran historiador, escritor, también poeta, aunque no del nivel de Celedonio, pero sí mucho más reconocido a nivel nacional, Alfonso Junco. Tíos, mi papá muy interesado en la literatura, sí, en general, la familia muy metida en esto del gusto por la lectura, del gusto y la preocupación por hablar bien, por expresarse adecuadamente. De acuerdo, y se ve, se nota. Desde mi gusto eres uno de las pocas personas que me gusta escucharla. Es una voz autorizada, realmente es un agasajo escucharte en los programas deportivos. Y bueno, ya veo de dónde viene, pero también es un gusto tuyo, porque de nada hubiera servido que te inculcaran la lectura si a ti no te hubiera gustado. Ah, sí, claro. Yo creo que como muchas cosas en la vida, el fútbol, y lo sabes muy bien, claro, ahí está la pelota y te gusta, pero después puede dejar de gustarte. Si te va gustando cada vez más, pues ahí se va definiendo tu vocación, ¿no? A mí me pasó eso con el balón, obviamente. Me gusta primero divertirme pegándole contra la pared y después quieres otro nivel de competencia y lo vas disfrutando al máximo. De hecho, no sé si les pase a otros jugadores, pero a mí me pasó a nivel profesional que ya a ese nivel de tan elevada exigencia a veces me costaba disfrutarlo.
por la presión, por todo lo que lo rodea, ¿no? Entonces ya no me estoy divirtiendo como lo hacía de niño. Yo por eso veo a jugadores actualmente como Messi, como Cristiano, en su época Maradona, que dices, se siguen divirtiendo, incluso jugando un partido tan importante del que está pendiente medio mundo, ellos se divierten jugando, gozan con el juego, y eso creo que aplica a cualquier ámbito, ¿no? A mí desde que empecé a leer me gustó mucho la lectura. Como futbolista fue una especie de refugio para mí, tú sabes lo difíciles que son las concentraciones, el ambiente de viajes, concentraciones, desayunar, comer y cenar viendo a los mismos, aguantar al mismo técnico durante determinado tiempo. Creo que era más difícil en mi época. Es una jungla, Sí, exactamente. Entonces para mí en esos largos viajes, que además me tocaba mucho más viajar en autobús, por ejemplo, ya se viajaba en avión, pero había viajes en autobús que ya se producen ahora muy de vez en cuando, ¿no? Entonces la lectura para mí era como un refugio, me tenía que aislar yo de esa convivencia que pesaba, no era fácil el ambiente, y la lectura empezó siendo un refugio y se fue convirtiendo en una necesidad, porque disfrutas lo que haces, porque te entretienes, te diviertes y vas sintiendo también que en algo te está sirviendo. Me llama la atención que has mencionado que a veces preferías estar en el tema de la lectura para no convivir a veces con el tema de algunos compañeros. ¿Por qué esto? Sí, por lo difícil que era, ¿no? Y a algunos excompañeros se los menciono, medio en broma, medio en serio, o sea, y hasta les digo, yo a veces hacía como que leía, yo podía traer el libro al revés, pero la cosa es, no voy a participar ¿En serio? En sus juegos, sí. A tal grado la Sí, lectura. me costaba, sí, tal vez era más introvertido, no muy sociable en aquella época. Creo que me he ido volviendo un poquito más sociable, ¿no? Porque yo sí disfruto de las convivencias, de la retroalimentación, de las buenas pláticas. Claro. Pero como jugador sí me costaba, entonces yo me aislaba mucho. Y sí, la lectura era un refugio y a veces un pretexto, ¿no? Para no participar tanto, para sobrellevar esas a veces largas concentraciones, a veces largos viajes. ¿Y tú por qué crees que sea esto? ¿Por la parte intelectual que tienes tú de otras cosas, otros gustos? No, bueno, es que yo no sé si yo llegue a calificar como parte intelectual lo que yo tengo, ¿no? Y menos en aquella época. Okay. Era un jugador como ellos, pero al que le costaba más esa convivencia y que encontré en algún momento, yo ubico desde mis 17 años, antes de probar suerte a nivel profesional, porque eso lo hago a los 19, desde los 17 encontré el gusto por la lectura, o sea, qué padre encontrar un libro que me entretenga, qué padre ya llegar a la noche cuando quiero empezar a conciliar el sueño y seguir leyendo alguna novela que me interesó, porque particularmente después me fui haciendo más lector de novelas, de que me inventes historias y me las cuentes bien contadas, ¿no? Y eso, así empezó el gusto y después sí se volvió una necesidad. O sea, yo actualmente para poder dormir, para empezar con ese ritual de la noche, de poder conciliar el sueño, es indispensable la lectura. Si no puedo leer en el día, ahí hay 45 minutos separados para leer, porque lo he disfrutado, ¿no? Y al grado de que acaba un libro y en ese momento busco el siguiente. O sea, no hay un día en el que yo no tenga un libro que leer. De acuerdo, ¿pero te gusta el libro físico o...? Me gustaba, pero que es incomparable ese gusto del libro recién salido, ¿no? De la imprenta, pero no, tengo como 10, 15 años que me volví en ese sentido más pragmático y tengo el libro electrónico, el Kindle famoso, ¿no? Porque ahí yo por los viajes, que tengo 30 años viajando prácticamente cada semana, por los viajes... A veces yo tenía que llevar 2 libros, porque yo decía, si se me acaba este libro mientras estoy en tal lado, ¿con cuál voy a empezar? Entonces tenía que viajar a veces con 2 libros, a veces librotes, ¿no? A veces más gruesos, y de repente sale el Kindle y te dicen que ahí puedes tener 200, 500 o 1000 libros, y que al acabar uno, si tienes la conexión adecuada del Wi-Fi, lo pides y te llega en 30 segundos, ¿no? Entonces sí me volví en ese sentido mucho más práctico y tengo muchos años leyendo en Kindle. De repente sale un libro que no lo encuentras por ahí, por esa vía, o que quieres disfrutarlo físicamente y lo hago, pero cada vez menos, cada vez más supeditado a lo que tengo en este libro electrónico.
De acuerdo. No hay como darle la vuelta a la página. Sí, claro, claro, sí. Es algo muy padre, pero bueno. Sí, bueno, es como he perdido la costumbre del periódico, por ejemplo. Mucho tiempo también yo hacía el periódico en la mañana con el café, el periódico así con el formato antiguo, no estoy hablando del tabloide, sino ese de las hojas que hay que darle la vuelta y doblarlo, ingeniárselas para ir leyéndolo. Era un rito o una costumbre padrísima, pero que de la que me fui desprendiendo, ¿no? Ahora ya es mucho más práctico leer lo que tienes más accesible por otros medios, ¿no? Que aparte eres columnista, ¿no? ¿Sigues siendo columnista? Sí, sí, tengo 33 años. Ver tu columna ahí en el periodicote, sí. Me imagino que era padre. Sí, al principio era muy padre, ya después te acostumbras, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Roberto, ¿tú eres de Monterrey? Sí. ¿De qué parte de Monterrey? Del mero Monterrey, nací en Monterrey en 1956, ahí viví hasta los 13 años. Por cuestiones de chamba de mi papá, nos trasladamos mi papá, mi mamá y mis 7 hermanos, somos 8, bueno, uno ya murió, el que seguía de mí, Eugenio. A los 13 años nos trasladamos de Monterrey a México por la chamba de mi papá y viví en México 8 años, de mis 13 a mis 21, del 69 al 77. Okay. Y me tocó por eso en México empezar a jugar profesionalmente. Español. Empiezo con Atlético Español cuando yo tenía 20 años y viviendo en México. ¿Sí? Y después a donde me llevó el fútbol, pues eso lo sabes tú muy bien, ¿no? Sí, claro. Te vas yendo a donde te va llamando el fútbol. Y me tocó también que mis últimos 2 años, que fueron de 86 a 88, de los 13 que jugué, los últimos 2 ya de bajada, ya me costaba mucho el entrenamiento y mantener el peso, y luego obviamente me siguió costando. Me tocan esos 2 últimos años con los Tigres. Entonces, como regreso y me retiro jugando en Monterrey, mi esposa es de Monterrey, ya nos quedamos ahí. Ok, pues regresaste al lugar que te vio nacer. ¿Te gusta más Monterrey que la ciudad, me imagino? Sí, bueno, pues estoy más hecho a Monterrey, ¿no? Claro. Está toda la familia allá, de los hermanos que en algún momento los 8 vinimos a México, poco a poco fuimos regresando. En este momento de los 8, bueno, 1 que ya murió, 5 que están en Monterrey, igual que yo, somos 6 en total, y una hermana allá en Mexicali. Entonces la familia también de México fue regresando a Monterrey, menos esa hermana que se casó y vive en Mexicali. Ok. ¿Qué pasó con tu hermano? Murió muy joven mi hermano, antes de cumplir 59 años, batalló con la diabetes, el azúcar, el corazón y el tercer infarto, pues murió en enero del 2016. Mi mamá murió muy joven, 49 años, más joven, yo tenía 24. Súper joven. Mi papá, bueno, no llegó a cumplir 73, sí, jóvenes todos, ¿no? Bueno, siempre se dice que toda muerte es prematura, ¿no? Porque siempre, claro, incluso a los 90 años hay gente que dice, no, hombre, estoy lleno de planes y no me quería morir todavía, ¿no? De acuerdo, bueno, lo siento mucho, Roberto. No, gracias, no. Pero has tenido esa fuerza para salir adelante. ¿Y en qué parte de la Ciudad de México vivían? Cuando en el 69 que nos cambiamos para acá, nos movimos mucho por el sur, llegamos a vivir a Las Águilas. Okay. Las Águilas, yo estudiábamos en Monterrey en Colegio Lasallista y entonces llegamos acá al Simón Bolívar. De Eugenio, mi hermano, el que murió, y los demás para abajo, que todavía hay 4 más, porque la familia son 2 hermanas mayores que yo soy el mayor de los hombres y luego había 5 hombres, ¿no? El más pegado a mí fue el que murió. Entonces, todavía Eugenio, mi hermano, llegó a 6º de primaria y yo llegué a la mitad de 1º de secundaria. Simón Bolívar, ahí en Churubusco. Sí, y la primaria acá, la de Mixcoac, ahí muy cerca, ¿no? Sí, ahí llegamos. Te estoy hablando de otra ciudad, otra época, a ti te habrán platicado, pero nada que ver aquel Distrito Federal con la actual Ciudad de México. De acuerdo. ¿Y alguien más de tu familia jugó? ¿O por qué ese gusto por el fútbol? Yo creo que me lo inculcó mi papá muy deportista, y yo tuve una relación siempre muy cercana y muy fuerte con él. Y él deportista, nunca con pretensiones profesionales de nada, ¿verdad? Pero le hacía de todo, pues jugó soccer, pero jugó mejor béisbol, boxeaba, era bueno para los deportes en general, y sí nos inculcó a los hijos, a los hombres sobre todo, la importancia de practicar algún deporte, ¿no? Como parte esencial, que eso lo he ido entendiendo yo después de la formación
integral de cualquier persona. O sea, Claro. no le vas a decir a tu hijo quiero que seas profesional, porque además sabes que no es tan sencillo, ¿no? Que debutes en primera división, pues no cualquiera. Pero sí inculcarle la práctica del deporte como vehículo para adquirir muchos valores que nada más por medio del deporte y particularmente con el fútbol se fortalece, ¿no? La disciplina, el sacrificio, el trabajo en grupo, la solidaridad, todo eso. Bueno, entonces mi papá, para él era muy importante que lo practicáramos y ya en ese momento el fútbol empezaba a ser el deporte más visto, ¿no? Más seguido. Y yo creo que él me ve jugar de niño y todo y como que dice, pues este no juega tan mal y me fue fomentando ese gusto por el juego, ¿no? Y por competir cada vez a mayores niveles, ¿no? De acuerdo. ¿Tuviste algún problema en ese momento de que combinas la escuela con el deporte? Porque te titulaste, ¿no? Licenciado en comunicación. Sí, no, claro que tuve problema. Yo cuando me voy a probar suerte con el Atlético Español, lo hago en aquella época, no sé cómo funciona ahora, yo viviendo en México, en el Distrito Federal, lo hago cuando termino la preparatoria, porque terminabas la preparatoria en julio, agosto, y la UNAM, y yo quería estudiar ingeniería, y el lugar adecuado era la UNAM, empezaba en enero. Entonces ahí muchos de los que terminábamos la prepa teníamos 6 meses en los que no había nada que hacer, había que esperar para seguir estudiando, si lo que elegías era la UNAM. No sé cómo sea actualmente. Entonces yo sabía que de julio a enero no podía estudiar, tenía que esperar. Hice los trámites necesarios para inscribirme en la UNAM y fue ahí cuando aproveché con el permiso de mis papás, pues yo seguía siendo hijo de familia, voy a probar suerte, voy al Atlético Español. Empiezo con Atlético Español, con los altibajos que tú sabes que se dan en el fútbol, no sabes si la vas a hacer o no, mucha paciencia, además de las cualidades que tengas, la competencia es otra. Yo me acuerdo cuando llego a probarme los primeros días, siento como que es otro deporte, porque físicamente había que prepararse a otro nivel. Yo jugaba muy a gusto acá en plan amateur, pues ya no, ahora tienes que correr, y ahora tienes que prepararte, y ahora tienes que entrenar. O sea, vi que ahí había que dar un brinco que no es tan fácil superar, ¿no? Y luego entras en esa competencia y depende qué técnicos te toquen. En mi época había más improvisación, creo que eso ha ido mejorando, pero en mi época, si había improvisados a nivel de dirección técnica del primer equipo, imagínate en fuerzas básicas, ¿no? Entonces, sí me costó, hubo momentos en que dije, ya no pude, con dudas y todo, pero bueno, le seguí, perseveré y lo conseguí. Pero en gran parte lo conseguí porque cuando llega enero y entro a la UNAM, voy a 3 o 4 clases y luego a entrenar y luego que hay un partidito ahí con la reserva especial que le llamaban en aquel entonces. Vamos a jugar no sé qué pueblo, que ahí yo le agradezco al fútbol cómo me permitió conocer muchos lugares y conocer a mucha gente, ¿no? Entender un poco más lo que es este país. Bueno, llega un momento en que digo, no puedo combinarlo. No sé si fui a 3 o 4 clases y le dije a mi papá que me apoyó, le dije, me voy a salir de la UNAM por lo pronto, porque tengo que dedicarme de lleno a esto, a ver si lo consigo, jugar en primera división, debutar en primera división, que en ese momento es como que el objetivo, ¿no? Sí. Después te das cuenta que hay que seguirle, ¿no? Claro, que no es nada más debutar, pero ya el debut lo vemos como un logro, entonces para mí era importantísimo, pero dije, no lo puedo combinar. Y no es algo que yo recomiende para nada, pero sí sé que no es fácil, así lo hice. Logré debutar, o sea, logré consolidarme. Tuve un año bueno en Atlético Español, el segundo medio malo, y otra vez las dudas, ¿sigues jugando? ¿Ya fuiste un futbolista nada más de un año, o de un partido, o de 2 años? Como hay muchos, ¿no? De los que no nos acordamos. Y de ahí me voy a los Tigres, y bueno, ya más o menos consolido mi carrera como futbolista. Jugué 13 años en primera división, pero la carrera quedó ahí. Tiempo después, ya más afianzado yo con los Tigres, digo, me gusta la psicología también, y la uni pregunté, pues juegas en Tigres, claro. Universidad de Nuevo León, voy a estudiar psicología, y ahí fui creo que a una clase nada más. Ahí también dije, no lo puedo combinar. Es difícil. Total, terminé de jugar fútbol sin estudiar profesionalmente nada. Ya que empiezo aquí en los medios, 6 meses después de que me retiro, empiezo a escribir columna y todo, y empiezo a involucrarme en esto del
del periodismo deportivo, como aspirante a periodista deportivo, me va gustando mucho y en ese proceso estudio la carrera de comunicación, ya de viejito. Bueno, de viejito para ti, de 40 años. Yo estudio de 40 años y me recibo de 45. Sí. Increíble. Yo pensé que habías terminado la carrera cuando... De jugador no pude. Es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo, Sí. y te entiendo perfecto. Y ese momento... Sé que lo logran muchos, ¿verdad? Pero también medio cuestionable. Yo soy dentista y jugador, digo, sí, pero cuando tengo problema con la muela no voy a ir contigo. Porque ¿a qué horas estudiaste? ¿A qué horas hiciste todo lo necesario, no? ¿Tú qué estudiaste, Efraín? Sí, estudié administración de negocios, sí. Pero también llega un momento donde te consume el fútbol, la familia. Sí. Es bien difícil. Y ese momento que mencionaste donde le dices a tus papás, oye, me voy a salir de la escuela. Sí. En mi caso también mis papás me apoyaron porque sabían que en algún momento lo iba a retomar. Sí. Pero el fútbol no podía esperar en ese momento. Sí. Se puede hacer, sí, pero a un ritmo diferente. Exactamente, estás a medias en las dos, ¿no? Y el fútbol sí, yo sentía que que yo necesitaba estar de lleno. Claro. Para competir, para aspirar a algo, ¿no? Sí, tu foco tiene que ser completamente en eso para poder llegar a primera división. Así es. No en todos los casos. Sí, no. Hay excepciones, pero sí, ojalá que todos puedan... No, combinarlo, claro. Nunca olvidar el estudio. O sea, y yo también creo, Efraín, que puedes tú ser mejor futbolista en la medida en que también mejoras como persona. Claro. No se pueden aislar, ¿no? Tienes que crecer como persona y crecerás como futbolista y se establece esa retroalimentación idónea, ¿no? Y parte del crecimiento como persona pues tiene que ver con el adquirir más conocimientos. Si no puedes hacerlo por la vía de un estudio formal, universitario, por lo menos prepararte tú mismo, ¿no? Pero claro. Sí, sentir que cada vez aprendes más cosas, no necesariamente relacionadas con el fútbol. Totalmente de acuerdo. No terminamos de entender que vivimos en nuestro cuerpo, ¿no? En cualquier momento pasa algo, se acaba. No siempre va a ser bien retribuida, quizás sí, en una carrera larga a lo mejor. Sí. Pero tienes que seguir preparándote para la vida, ¿no? Porque cuando te retiras, empieza la vida de verdad. Sí. Creo yo. Bueno, y no sé cuánto te falte a ti, es admirable. Ni yo sé. Lo larga que ha sido tu trayectoria y muy productiva y reconocida, brillante y con algunas grandes campañas, pero no faltará mucho para que llegue ese momento y apenas cuando lo vivas quizá vas a entender el vacío que surge, ¿no? Decir, ya no juego fútbol. Puedes irte a cascaritas con los cuates y todo, pero ya no es lo mismo. Ya no me pagan por jugar fútbol y es un golpe tremendo para el que no todos los futbolistas están preparados. En la medida en que fortalezcas todo lo demás, puedes soportar ese golpe, que tomos bien el golpe. O sea, sí es difícil. Va a ser duro. Gracias por tus palabras y sí, bueno, todos los días nos preparamos, ¿no? Tenemos unos picos mentales pensando en qué va a pasar el día de mañana, pero... Bueno, estamos buscando nuevas cosas como esto, muy bien. Este podcast y bueno, seguir en el crecimiento personal, que es lo más importante. Roberto, pasaste de Tigres a Rayados. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues así, sí. Yo siempre he pensado que si te gusta el fútbol, lo que tienes que defender es eso mismo, el gusto por el juego, ¿verdad? Sí entiendo el amor a la camiseta o quizá no lo entiendo como debería porque no jugué 10 años en ningún equipo, como a ti sí te ha pasado, ¿no? Entonces para ti claro que hay una camiseta que pesa más y hay un cariño especial, pero para mí el cariño era por el fútbol. Atlético Español 2 años, Tigres 3 años muy buenos porque sí me pusieron en otro nivel, o sea, no es debuté en primera división, que era un logro tremendo y en ese momento te sientes soñado, ¿verdad? Con haber jugado 2 partidos o 1 en primera división. ¿Eres el primer regiomontano campeón con Tigres? Sí. ¿Puede ser? Sí. Pero no me gusta presumirlo porque mi única lesión fue en esa liguilla. Yo no jugué esa final contra Pumas, en la que se coronan los Tigres y yo había sido titular todo el torneo. Pero sí, los Tigres fueron 3 años en los que yo me consolidé, o sea, ya no era nada más debuté, he logrado algunas cosas en el fútbol. Así es. Ya estoy en la competencia, estoy jugando con los mejores, etcétera. Fueron 3 años maravillosos, pero desgastantes. A mí ya te mencioné algo cuando hablábamos de la lectura, pero me costaba mucho eso, relacionarme, lo desgastante que es la convivencia con los compañeros, sentir que algunos técnicos no estaban necesariamente preparados, lidiar con dirigentes más improvisados en aquel entonces que ahora. Todo eso me costaba. Entonces yo, después de 3 años en Tigres, yo soy el que pido el cambio. Ya no aguanto aquí, yo me tengo que ir. Casi todos los cambios de equipo
fueron por decisión mía. El de Atlético no. Atlético Español me dice, te felicito por tus 2 años y estás transferible, y hazle como quieras. Y fue como reiniciar ahí, buscar una oportunidad, porque nadie me conocía, y esa oportunidad me la dan los Tigres, aquellos Tigres del 77 a los que llega Milok y se lleva a mucha gente, entre ellos figuras ya como Batocletti, Mantegazza, Pilar Reyes, Raúl Ruiz, Sergio Orduña, pero también jugadores no tan conocidos como Mario Carrillo, Jorge García y yo, y algunos otros, ¿no? Sergio Ceballos, y conformó un equipo con poquitos de los que ya estaban, Tomás Boy, Roberto Gadea, el Pillo Herrera, por ejemplo, de los que recuerdo, ¿no? Entonces, pero para mí fue como un reinicio eso de los Tigres, y viene ahí la consolidación. Entonces, Atlético Español sí me ponen a mí transferible. Ya con Tigres no, yo soy el que me quiero ir. Ya no aguanto los 3 años, ya era desgastante, me faltaba seguramente capacidad para entender que para jugar tienes que cumplir con muchas otras cosas, ¿no? A mí me encantaba jugar, pero el entrenamiento semanal me costaba muchísimo. Y cuando yo sentía que era córrele, y yo no sabía para qué seguía corriendo ni cuánto tiempo iba a durar la corrida, me costaba, ¿no? Sí me faltó en ese sentido, no sé si espíritu de sacrificio, ¿no? Pues, disfrutaba el sábado y el domingo, pero la semana, y disfrutaba el interescuadras muchísimo. Claro. Lo demás era... Y las pretemporadas. Sí, entonces yo pido el cambio de Tigres, ya conocía yo a la que ahora es mi esposa, también regiomontana, Maru, y ahí yo digo, en gran parte por ella digo, ya no quiero estar en Tigres, quiero seguir jugando, y nada más me quedé en Monterrey. Yo no me voy a ir de Monterrey ahorita. Yo sabía que había interés del Monterrey, había escuchado, y entonces me puse en plan, en una época en que era más difícil para el futbolista defender sus derechos, ¿no? Y yo siento que yo sí defendía los míos. Si al Monterrey no le interesa, me retiro, jugué 5 años, qué padre, y a ver qué hago en mi vida, ¿no? Así se lo planteé a la gente de Tigres, y al día siguiente me dijeron, oye, te hablan del Monterrey, y me arreglé con el Monterrey. Sí, entendiendo que era de las primeras veces en que un jugador, porque ahí empezaba la gran rivalidad que después se fue acrecentando, ¿no? Tigres Rayados. Pero yo decía, más allá de camisetas, yo quiero jugar fútbol, ya no quiero jugar en Tigres. Quiero seguir viviendo en Monterrey, principalmente porque aquí está mi novia y mi familia en general. Me quedé, lo conseguí y jugué 2 años en Monterrey. Hasta que en Monterrey también sucede lo mismo. 2 años, uno malo para mí, no rendí igual. El primer año me costó mucho. Es el año además en el que muere mi mamá. Creo que algo ha de haber influido eso. El segundo año es bueno con el Monterrey. Viene la renovación de contrato y es... Casi vamos a ajustar, casi vas a ganar lo mismo o un poquito menos. En una época en que había una inflación, que tú sabías que al año siguiente, si ganabas un 50% más, en realidad estabas ganando lo mismo, porque la inflación era de otros niveles, ¿no? Entonces me acuerdo que en cuestiones de contrato, pues no, lo que ofrecían, no, simplemente yo no lo podía aceptar. Es que nadie se interesa por ti, bueno, pues ni modo, me retiro. En aquella época todavía no habían puesto esto de que se cierran los registros un día antes de que empiece el torneo. Había... ¿Un plazo mayor? Un plazo mayor, creo que en aquella época, pues, antes de la jornada 10. Estamos hablando de torneos largos. Sí. No sé de cuántas jornadas. Empieza el torneo, me quieren presionar con eso, no voy a firmar con esto. Empieza el torneo, sigo sin firmar. Y no sé si después de 2 partidos... Oye, las Chivas quieren hablar contigo. No, pues yo también quiero hablar con las Chivas. Sí, claro. Y me voy a Guadalajara feliz, en donde juego 2 años. Y bueno, ¿para qué? Yo creo que se aburre la gente si te cuento todo eso, ¿no? Pero para eso estamos. Adelante. En Guadalajara 2 años maravillosos, porque bueno, tú has como rival Chivas, pero has visto lo que es, ¿verdad? Yo la primera vez que con Guadalajara vinimos a la Ciudad de México, pues para mí fue una experiencia increíble, porque Tigres y Rayados eran muy apoyados allá. Salías de ahí y no te pelaba nadie, ¿no? Chivas en la Ciudad de México, yo veía más seguidores que los del América, o jugábamos en el Azteca, por lo menos con la misma gente, ¿no? Para mí fue una experiencia maravillosa, ¿no? Como futbolista, los 2 años. Con la frustración, bueno, fueron 2 subcampeonatos, la frustración de que el segundo es aquella final, la única que han jugado América Chivas.
la única, Ok. y la perdemos, Chivas, la gana América. Entonces para mí Duro golpe. ese fue un golpe tremendo. Tampoco estoy a gusto con algunas cosas. Yo tenía un año más de contrato y pido mi salida de Chivas y me voy a Toluca. De esa sí me arrepiento, por ejemplo. En Chivas creo que debía aguantar, por lo menos cumplir con ese año más de contrato y después ver qué pasaba. O sea, superar el golpe anímico que sí fue muy fuerte, perder esa final. Me voy a Toluca y ahí es un declive, ¿verdad? 2 años en Toluca y los últimos 2 en Tigres de bajada, ya arrastrando la cobija. Pero declive futbolístico, mental, Sí, físico. futbolístico, sí. En Toluca no me toca el equipo adecuado y luego ya empieza mi propio declive. Eso es de cada quien, ¿no? Pero yo creo que la plenitud del futbolista normalmente se da por ahí de los 28, 29 años, la plenitud. Después es increíble ver a jugadores de 33 que siguen jugando como si tuvieran 20, ¿verdad? O tu caso, Sí. de 36 que sigues jugando simplemente. Yo a los 36 ya estaba nada más con la botana y viendo los partidos por televisión. Ya no podía, yo a los 32, ya no digamos a los 36. Pero tiene que ver con eso, con el nivel de profesionalismo, de sacrificio, el mantenerte en buenas condiciones. Yo sentí que mi plenitud se había dado a los 28 años y que empezaba un deterioro, ¿no? Ya no rendía yo igual, Okay. me costaba mantener el peso, me costaba esa competencia en los entrenamientos, ¿no? Entonces sí, eso hizo que mi carrera no haya sido lo larga que yo hubiera querido. Yo hubiera querido jugar hasta los 36 o hasta los 40 años. Sí, de a acuerdo. los 32 ya me costaba mucho. Y todos pensamos en jugar muchos años, pero Sí. digo, la edad no pasa en vano, para empezar. Sí. Y segundo, el desgaste mental que vives estando del lado futbolista es duro, ¿no? Y Sí. más hoy en día con tantas redes sociales, con tantos programas Sí. deportivos. Sí. Pues estamos en el ojo del huracán por todos lados, ¿no? Pareciera que somos los que estamos ahí en el centro del circo y, Sí. y que pase lo que tenga que pasar sin importar la parte humana. Así es. Y es muy importante el balance que encuentres ahí, ¿verdad? Y las prioridades que tengas. Hay algunos que han triunfado plenamente en el fútbol, pero que yo veo que para ellos el fútbol es todo. Para mí nunca ha sido todo. Ha sido mucho, ha sido importante. Sí. Pero para mí la familia siempre ha estado antes, por ejemplo. Entonces yo a veces decía, qué padre ir a jugar, pero quiero ver a mis papás, a mis hermanos. Y luego ya casado quiero ver a mi esposa, a mis hijos. A mí me toca, de los 13 años que juego, 6 soltero y 7 casado. Más o menos mitad y mitad. Y entonces ya después ya quiero ver a mis hijos, ya quiero estar con mi esposa. Siempre esa fue la prioridad. Tal vez eso me impedía rendir a otros niveles, como que al fútbol tienes que entregarte de lleno, ¿no? Pero no se puede. Si tienes otras cosas, ¿cómo le haces, no? ¿Cómo le haces para decir, olvídense, no me hables de los problemas ahí en la familia, de tus cosas, Claro. porque yo mañana tengo partido? Claro, lo principal es la familia y después del fútbol, pero sí aprender a separarlo es complicado. Sí, y ¿No cuando te los pasó- puedes balancear, qué padre, ¿no? Sí. ¿No te pasaba que tenías un mal resultado y estabas mal en casa? ¿O, Sí. o tenías muy bien No. la línea? No, sí me costaba mucho. Y ya la gente cercana sabía, pues este cuate no le hables porque acaban de perder y además jugó muy mal, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, claro que mi ánimo dependía de eso. Vas aprendiendo después y ahí hubo compañeros que me ayudaron a asumir eso, ¿no? El fútbol, uno de los valores que fomenta es ese, que aprendas a vivir con los triunfos y las derrotas, como en la vida. Tienes que aprender a disfrutar de las cosas buenas, pero también aprender a soportar las cosas malas que inevitablemente van a llegar. Entonces, el fútbol, tú no puedes estar sujeto al resultado de cada semana, porque entonces un día metes el gol de la victoria y te sientes soñado, ¿verdad? Y al día siguiente fallas el penal, que era el del empate, y tu equipo perdió, y entonces te hundes en una semana. Entonces, hay una inestabilidad mental que termina afectando, te tienes que estar más estable. Ni me siento en las nubes cuando jugué bien, ni me hundo cuando jugué mal. Lo entiendo como parte de los valores que fomenta el fútbol, esto de aprender a convivir con lo que te va cayendo, ¿no? Claro, estabilidad emocional ante la victoria y la derrota, Sí. pero sí es bien complicado. Sí. Es muy complicado. ¿Rayado o Tigre? ¿O ninguno de los dos? No, ninguno de los dos. ¿No? No, y hay gente que cree que lo invento yo. A mí me dan lo mismo los 18 equipos. Me gusta ver a los que juegan bien. Okay. Disfruto el buen fútbol. Jugué más tiempo en Tigres, jugué 2 años en Chivas inolvidables, jugué 2 años en Monterrey, pero
Yo no sé si influya, como que me he revisado a mí mismo, ¿no? Y digo, a ver, ¿por qué no me creen que no le voy a nadie? Bueno, yo les fui con todo a los jabatos. A los jabatos, que tú ni sabes quiénes eran los jabatos, obviamente. Los jabatos de Nuevo León ascendieron allá en Monterrey en el 66. Yo tenía 10 años. Los Tigres no existían. Ascendieron los jabatos. El Monterrey era el equipo tradicional histórico. Y yo no sé si por dar la contra, a mí me gustaba el fútbol, pero el Monterrey, no, me daba lo mismo. Ascienden los jabatos y yo digo, soy jabato. No sé si fue por dar la contra el niño de 10 años que dice, o quiero ser diferente, o no sé. Sí. Pero, y esos jabatos estuvieron de 66 a 69, 3 años. El primero, buenísimo, fueron quinto lugar general, que era mucho en aquel entonces para un recién ascendido. No había liguilla, ahí está el torneo, ¿verdad? Quedaron en quinto, bueno. Jabatos de Nuevo León, ahí llegaron a jugar al final de su carrera Echeverry, un jugadorazo argentino, papá del comentarista de Tito Echeverry, Héctor Hernández, figura nacional y de Chivas, el Tubo Gómez, el Tigre Sepúlveda, y otros jugadores, el Maracas Banda, Hilario Portales, el Luis López, Álvarez Crespo. Bueno, esos jabatos, ahí sí, es la única etapa en mi vida en que yo sí lloraba con las derrotas y me volvía loco con las victorias, pero fue de mis 10 a mis 13. Entonces yo siento que en ese lapso, porque descienden en el 69 y siguen descendiendo y después desaparecen. No sé si algo de esa franquicia después se utilizó para el surgimiento de Tigres. Tigres asciende por ahí del 72, 3 años después de que se van los jabatos. Bueno, a esos jabatos les iba yo en serio, pero como loco. No sé si ahí desahogué yo mis ímpetus de seguidor, ¿verdad? Y después, claro, como juego en distintos equipos, siento también que aprendí a disfrutar del juego más desde afuera, ¿no? Ya que me retiro, sin camiseta puesta. Entonces sí, no tengo preferencia alguna, más que por los que juegan bien. Por ejemplo, en Monterrey me criticaban mucho porque me tocó una etapa ya de columnista de mediocridad alarmante. Ni Tigres ni Rayados calificaban. No calificaban durante varios torneos. Era muy mal, sí. Ahora es una pelea arriba, con sus altibajos y todo, pero ya son dos protagonistas. Eso me gusta porque los tengo más cerca además. Entonces prefiero esos equipos que le tiran al campeonato en cada torneo, etcétera, ¿no? Pero de salida ninguna preferencia. Me encantó el Barcelona de Guardiola. Es el equipo que más me ha gustado a mí en la historia del fútbol. Sí. Pero ese equipo, no es que yo le vaya al Barcelona. ¿Te gusta el buen fútbol nada más? Exactamente, sí. De acuerdo. ¿Y qué piensas de ese fanatismo que se da en Monterrey? Totalmente diferente a toda la República Mexicana. Sí. Que a unos grados impresionantes. Sí. Donde yo alguna vez vi a un niño mexicano, regiomontano, hablar como argentino. Sí. Y dice, oye, a este grado está llegando esta situación. Es increíble ese fanatismo. Sí, creo que nada más se da en Monterrey por la rivalidad entre ambos equipos y que es un asunto, que ha hecho que ahí el fútbol sea más negocio, que se viva con más pasión, pero también con más fanatismo, ¿no? Y es un asunto más delicado, ¿no? La violencia siempre está latente en esos partidos. O sea, yo no comparto esos excesos. Qué padre que le vayas a un equipo, que le vayas al otro, que a nivel familiar hasta apuestes y bromees, pero que llegue el punto en el que no se puedan sentar juntos dos aficionados que le van a un equipo distinto, a mí me parece increíble y me parece lamentable. Sucede en todo el mundo, ¿no? Sí. Pero en Monterrey sí se radicalizó a raíz de esa rivalidad que fue creciendo entre Tigres y Rayados. Sí, ya supera el límite, ¿no? Como que pasa esa línea. Sí. Roberto, cambiando un poquito de tema, ¿cuál es la diferencia del periodismo deportivo de antes al de ahora? Tal vez, ahí me puedo equivocar, Efraín, pero tal vez el hecho de que antes no era tan fácil ocupar ciertos espacios, probablemente porque estaban más reducidos, ¿no? Sí. Esto de los medios, televisión, radio, prensa escrita, se ha como pulverizado, ¿no? Ya hay muchas opciones en todos lados. Pero entonces eso, el que haya tantas opciones como que obliga a improvisar más. Nos falta gente. Bueno, pues vente. Si jugaste fútbol, ya hablas de fútbol. Espérate, son dos cosas distintas, ¿no? Claro. Jugó fútbol y tal vez todo lo que tenía que decir sobre fútbol lo dijo jugando, no tiene nada más que decir. Eso siento yo que sucede muchas veces.
Si además tiene algo que aportar, qué padre, claro que su experiencia le sirvió mucho y hay una autoridad para que lo digas, pero sí veo mucha improvisación. Hablo de jugadores porque particularmente eso ha proliferado, ¿no? Exjugadores ahí, pero tal vez tenga que ver con que son tantos los medios ahora, Sí. el periodismo de hace 40 años, a nivel televisión, pues estás en Televisa o en Imevisión, y en cada lugar hay 10 puestos aquí, 10 acá. Ahora no, ahora hay 40 puestos en Televisa, otros 40 en TV Azteca, otros 40 en ESPN, otros 40 en Fox, y síguele, ¿verdad? Puedo mencionar a todos. Y también en la prensa escrita. Entonces, sí siento que eso ha como que abaratado o reducido los parámetros. Antes no era tan fácil tener un micrófono o una pluma de cierta importancia, y ahora cualquiera lo tiene. De acuerdo. Oye, Imevisión, que después fue TV Azteca, Sí. Televisa, ESPN, ¿en cuál estuviste más a gusto? Fíjate que estuve en general a gusto. Bueno, Imevisión, que además me toca en la mera transición a TV Azteca desde 93 hasta 2006, con alguna interrupción ahí en medio. 11 años efectivos, pero en general fueron 12 o 13 años. Estuve a gusto hasta que también decidí salir. Yo ahí ya cuando sentía que no era el espacio propicio, Sí. que yo viajaba de Monterrey a México. Yo ya vivía en Monterrey, ya estaba instalado en Monterrey, entonces era viajar cada semana a México. Cuando yo sentía que ya el espacio no era el adecuado, que yo llegaba a un programa para saludar y despedirme y decir una cosita más, no compartía ciertas cosas y dije, ya, ahí nos vemos. Ahí me salgo de la televisión, estoy 3 años fuera y me hablan de Televisa. Una Televisa que yo sentía que había, y así era, que había modificado ya algunas cosas, ¿no? Venía una renovación en todos los niveles de Televisa, me habla Javier Alarcón, me gusta el proyecto y ahí estuve 5 años, muy a gusto, hasta que volví a sentir que ya el espacio no era el adecuado, que no valía la pena viajar cada semana para lo que yo hacía en Televisa. Decido salir ahí y ahí sí muy pronto, antes de un mes, ya estoy en ESPN. En ese sentido sí creo que en ESPN he estado más a gusto, creo. Me trataron muy bien en todos esos lugares, pero hasta ahora en ESPN, hasta ahora he estado más a gusto, estoy por cumplir 10 años. También, Efraín, sin compartir muchas de las cosas que se hacen. O sea, no me gusta la tendencia del periodismo deportivo, ni en ESPN ni en otros medios, en general en México, para nada me gusta. Pero digo, bueno, eso no me compete, no está en mis manos, yo no soy el dueño del medio, nada más respetan mi espacio, yo esto es lo que opino de fútbol y ya. Sí. Y en ese sentido he tenido un respeto completo, entonces sigo muy a gusto hasta ahora después de 10 años. Sí, ganar rating a costa de cualquier cosa es difícil, y es por eso que te admiro mucho. No, lo que tú llegas a decir, aparte fuiste futbolista y luego estar en una mesa y hablar como tú lo haces es algo maravilloso. No, tú tienes, ¿quién crees que sea un buen periodista deportivo en México? Periodista deportivo en México, después me pongan a reclamar algunos porque se me pueden olvidar, no. pero si te digo Heriberto Murrieta, pues no le fallo. Compañeros muy cercanos aquí, para mí Heriberto Murrieta, Ciro Procuna, bueno, realizan el periodismo deportivo, particularmente el periodismo futbolero, pues ellos se meten y le saben a todos los deportes, pero claro. lo que yo más reviso, lo que más me llega es lo que está relacionado con el fútbol, lo comparto plenamente. Pero hay otros también compañeros que he tenido, no quiero mencionar a más porque luego se me olvidan 2 o 3 y voy a quedar muy mal. Pero más o menos para que tengas una idea de lo que yo pienso del periodista deportivo. Claro, el rating es importante también, entonces hay alguien te dirá, bueno, qué padre, pero vende más este otro periodista. Perfecto. A mí me preguntaste cuál es el que me gusta. Yo, por ejemplo, yo sé que yo no vendo mucho, para nada. Nadie va a decir dónde está este cuate y va a haber más rating. Obviamente lo sé y nunca ha sido un objetivo en mi trayectoria como aspirante a periodista deportivo. ¿No? Concuerdo con lo de Heriberto, quien además es el padrino del programa. Elegiste bien. Súper padre. ¿4 mundiales has cubierto? Yo creo que más. No. Bueno, cubierto, he ido con el medio ahí y cubriendo una pequeña parte, ¿no? Pero
Yo fui, el 90 en Italia me toca como columnista, Ok. ya columnista, pero en Monterrey, desde ahí, entonces ese no lo cuento. 94 fui de asistir, desde 94 hasta ahorita. Ok. Entonces, ¿cuántos son? 94, 98, 2, 6, 10, 14, 18, llevo 7. 7. ¿Y cuál es el Si que llego más a has Qatar es el disfrutado? octavo. Sí, claro que vas a llegar. No, bueno, el que más he disfrutado, mira, que con su encanto todos, ¿no? Con su encanto, no, hombre, es que Son increíbles. Francia 98 fue maravilloso, ¿no? Pero luego, bueno, Corea-Japón 2002, pues tienes Johannesburgo, bueno, me tocó estar en Johannesburgo en el 2010, el Mundial de Sudáfrica, Río de Janeiro, Moscú recientemente, sí. Ahorita Moscú que no tiene mucho prestigio que digamos, pero fue maravilloso conocer Moscú y a la gente rusa, muy amable, cálida, ¿verdad? Nada que ver con la imagen que tenemos de que no te va a voltear a ver y que son muy fríos, etcétera, ¿no? Ahí cambió mi imagen por completo. No todos en Rusia son Putin, ¿verdad? O sea, hay sí. gente buena y gente mala en todos lados. Y también las cuestiones políticas a veces son cuestionables, ¿verdad? Nos quedamos con la información que recibimos muchas veces sesgada. Pero qué difícil elegir entre esos mundiales, porque el 94 Estados Unidos, otro tipo de mundial, pero era el primero para mí. Okay. En casi todos tuve la oportunidad de que me acompañaran una parte de esos 40 días que implica ir a un evento de estos. Por la mitad del tiempo iban mi esposa, mis hijos. Después mis hijos se casan y pues ya no, mis hijos al último mundial que fueron fue al de Río, al de 14. Entonces para mí todas tienen su encanto porque además de salida te permite conocer lugares que no hubieras conocido. Wow. Yo no sé si a ninguno de esos lugares hubiera viajado nunca, no hubiera podido viajar, ¿no? Entonces viajar, porque además te pagan el viaje y vas a hacer lo que te gusta, no, padrísimo. Bendito. Pero fútbol. Tal vez si yo tuviera que quedarme con uno, pensaría en el 98, aunque es muy difícil. Los he disfrutado los 7. Qué padre. Mucho. Son demasiados. Y próximamente Qatar y los que faltan. Híjole, no hombre, vamos de uno en uno, ¿verdad? Por eso ahorita mi meta es llegar a noviembre, ¿verdad? Y que nos toque ir también y un mundial muy distinto, ¿no? Pinta para ser muy distinto desde que no es en el verano nuestro, digo que no es en el verano, que es en noviembre, que es en un lugar cero futbolero, una sola ciudad, en Doha. Sí, o sea, es un mundial que se va a jugar en Doha. Puedes ver 3 partidos en un mismo día. Sí. Va a ser una experiencia distinta y a todas, bueno, le sacas provecho. Yo las disfruto todas, con el desgaste que implica y todo, pero ya estando ahí, claro que lo disfrutas. De acuerdo, Roberto. Tú que eres alguien muy, muy crítico y dices lo que piensas, ¿el mejor futbolista mexicano desde tu punto de vista? En la historia. Qué difícil, Efraín. Yo sé que por votación ganaría Hugo Sánchez por lo que logró. Lo que logró Hugo es grandioso, maravilloso. Entonces, como goleador no hay otro. Nadie va a lograr a nivel de clubes lo que él logró. Pero no es fácil comparar épocas, comparar posiciones. A mí, bueno, lo que hizo Cuauhtémoc Blanco se me hizo maravilloso, ¿no? Me gustaba mucho más como futbolista que ahora como gobernador, ¿no? Mucho más. Y con selección nacional, sobre todo. Creo que la máxima figura en la historia de la selección mexicana es Cuauhtémoc. No me atrevería a decir mejor quién. Tomás Boy fue un grandioso futbolista que como no jugó en la Ciudad de México y como le tocó el Mundial ya de salida, a sus 36 años, no se le reconoció en la medida de lo que jugaba, ¿no? A Manuel Manso no sé si lo viste jugar y no logró pues nada así que quede registrado ahí, pero como futbolista en la cancha dices no puede ser que haga todo esto, ¿no? Entonces yo pensaría en 5 o 10 futbolistas admirables por lo que hicieron. En cuanto a logros, nadie se le va a acercar a Hugo Sánchez a nivel de clubes. Si lo que piensas es en clubes, lo que hizo Hugo en España nadie más lo va a hacer, pero un gran goleador. Cuando hablamos del mejor jugador, pues ya implica otras cosas, ¿no? ¿Quién hacía jugar más al equipo? ¿Quién hacía que un equipo creciera? No es tan fácil. Y en ese sentido, en esos rubros, la figura de Cuauhtémoc Blanco me parece muy importante. ¿A Rafa Márquez dónde lo pones? Jugadorazo, no, por supuesto. Si piensas en Europa, bueno, son Hugo, Rafa Márquez
y después no sé si Javier Hernández o Andrés Guardado, ¿no? Lo que han hecho en Europa, que no es fácil. Rafael Márquez, claro, grandioso, defensa central. Te puedes enojar tú como lateral izquierdo, ¿verdad? Pero tú sabes que en el fútbol dices, claro, lateral, pero a lo mejor querías ser extremo tú en algún momento, no lo sé. Sí. El fútbol te va acomodando y sí, central, grandioso, pero para mí siempre será más difícil ponerte ahí donde se ponía Cuauhtémoc. Okay. Ponerte donde se pone Messi. Tiene más peso. Ponerte donde está Cristiano. No, y es más difícil jugar. Sí. Tú dices, bueno, dame la pelota y salgo con panorama dominado. Padrísimo, perfecto. Y dices, no, yo juego como Maldini, maravilloso. Pero a Maldini no lo podías poner a jugar en donde jugaba Zidane. Zidane, que dices, ahí está Zidane y tiene alrededor a 4 cuates atléticamente preparados a tope, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí creo que es más difícil en esas otras posiciones. Por eso a Rafael Márquez yo no lo pondría ni a la altura de Hugo ni a la altura de Cuauhtémoc Blanco. Es subjetivo completamente. Claro. Y comparar épocas, imagínate, mucho más difícil, ¿no? No, y entiendo tu punto de vista. Así es. Por posición también hay que llegar a un criterio diferente. Sí. De acuerdo. ¿Qué piensas del fútbol mexicano, Roberto? Que se juega cada vez mejor, que es mejor el fútbol mexicano actual, pero mucho mejor que el que me tocó disfrutar en la cancha, obviamente. Sí. Me encuentro a compañeros y dicen, no, Roberto, nosotros sí jugábamos. Digo, ¿nosotros sí jugamos a qué? O sea, ahorita no tocaríamos el balón, es otra exigencia física, otro nivel, menos tiempo para reaccionar, menos espacio para maniobrar. El fútbol es cada vez más exigente en México y en todo el mundo. Siento que en México ha progresado el fútbol a pesar de un freno que le ponen los dirigentes, ¿no? Con algunas medidas el progreso del fútbol mexicano sería otro. O sea, es una buena liga, la Liga MX, pero podría ser mucho mejor si no hubiera tantos extranjeros, si se trabajara mejor en fuerzas básicas, formar más futbolistas mexicanos, y entonces sí, éntrale a la globalización, que vengan extranjeros, no tantos que vengan, pero también que salgan mexicanos a competir, ¿no? Pocos equipos lo hacen, los Pumas tradicionalmente, parece que el Pachuca, el Santos Laguna, últimamente Atlas y Chivas, pero tendrían que hacerlo los 18. Cuando se produzcan más futbolistas mexicanos, se reduzcan las plazas de extranjeros, se pula el sistema de competencia, que sí creo que promueve la mediocridad, pues ahí te la llevas campechaneando, no pasa nada, y nos metemos en 12 o en 11. No, tienes que estar no entre los 8, entre los 5, entre los 4. Sí. Me gustan las liguillas, claro que me gustan las liguillas, pero no con una puerta tan abierta para tantos equipos. Entonces, hay cosas que ascenso, descenso, lamentable que hayan vulnerado ese mecanismo. Decisiones que han tomado los dirigentes que sí creo que frenan el desarrollo del fútbol mexicano en aras de la lana, ¿no? Eso sí, lo primero es negocio o no. Entonces, yo creo que ahí también tiene que haber un balance. Entiendo que el negocio es fundamental, bueno, pero un balance y crecería más nuestro fútbol. A pesar de todo eso, sí creo que se juega mejor ahora que antes. Y en ese sentido, ¿tú qué crees que sería mejor? ¿Un torneo largo, un torneo corto? ¿Cómo sería el sistema de competencia? A mí, yo sé que se critican mucho los torneos cortos porque entonces impiden proyectos así de mayor continuidad, no más claros. Pierdes 3 partidos y ya no sabes qué hacer con el técnico en turno. Pero por otro lado, la liguilla es muy atractiva. A mí sí me gustan 2 liguillas por año, ¿no? Pero no con tantos equipos. No sé, yo me imagino torneos cortos, pero que calificaran 6 equipos, 6. O sea, la tercera parte, ya es selectivo el asunto. Sí. 6 de 18, la tercera parte califican, pero además a los 2, al 1 y al 2 le das el beneficio que automáticamente está en semifinales, por ejemplo. Y del 3 contra 6, 4 contra 5 deciden cuáles son los otros 2 semifinalistas. No lo van a hacer nunca porque claro que reduces la cantidad de partidos de liguilla que te dan mucha lana, pero yo creo que sí elevarías el nivel, fomentarías la búsqueda de la excelencia. O sea, tenemos que tirarle a los 6 primeros y de preferencia a los 2 primeros. Claro. Para ir allanándole el camino al título. Y ahí sí puedes hacer 2 torneos por año. Si te acordarás tú, no sé si te tocó todavía esa parte, que cuando inician los torneos cortos no permitían cambios de jugadores entre un torneo y otro. O sea, eran 2 torneos cortos, sí, lo recuerdo. Pero al final, en diciembre, no había movimientos. Entonces, por lo menos respetabas un proyecto de un año, aunque fueran 2 torneos. Sí lo recuerdas, ¿verdad? Y luego dijeron, no, en diciembre también, puedes hacer 2 cambios. Y luego
haz lo que te dé la gana en diciembre y en junio. Entonces, los proyectos sí se trastocan, los planteles cambian, los equipos no se consolidan y el nivel futbolístico, el espectáculo baja, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo como jugador puedes ser campeón en diciembre, cambiar de equipo y ser campeón con otro equipo, ¿no? Sí, en sí, verano sí. es como que está muy, muy raro. Sí, así es. Con esa parte. Y ahorita que mencionabas una mejor formación de jugadores, ¿cuál sería un punto crítico en la formación desde tu punto de vista? ¿Qué tiene que mejorar en la formación para que el futbolista llegue mejor preparado a Primera División? Sí, bueno, yo te diría que habría que revisar el fútbol amateur desde ahí, porque incluso las fuerzas básicas se alimentan de un fútbol amateur. Y el fútbol amateur no lo he revisado tanto últimamente, pero en mi época eran, como te digo, eran dos deportes distintos. Eras figura en el amateur, pero llegabas acá y decías, es otro deporte, porque tengo que correr, porque tengo que físicamente adquirir otras condiciones, si no, no puedo jugar. Y yo me sentía figura o estrella en el fútbol amateur. Hay un brinco muy grande. Yo me imagino que en otros países no es tan grande ese brinco. O sea, que si vas a ver el fútbol amateur en Alemania o en Argentina o en Brasil, es de más nivel. Sí. Estoy hablando desde los niños de 7, 8 años que están jugando, desde ahí ver cómo consolidas mejores ligas a nivel amateur. Y después, fuerzas básicas, empezar desde más abajo. Y para que ese trabajo surta efecto, sí creo que es fundamental tener gente más preparada en fuerzas básicas. Todos quieren dirigir en Primera División. Está muy mal pagado el técnico de fuerzas básicas. ¿Por qué no empezar a pagarles mejor a los que están formando a los futuros cracks, verdad? Sí, de acuerdo. Es muy fácil decir, quiero traerme a Benzema. No, bueno, pues que no tienes dinero para traértelo. ¿Por qué no buscas al siguiente Benzema o al siguiente Messi o al siguiente Maradona? ¿Por qué no lo buscas al chavo que ahorita tiene 10 años, 11? No ya que lo viste a los 18 años, que ya es un crack y ya está fuera de tu alcance económicamente, ¿no? Formar ese tipo de futbolistas, y para lograrlo sí creo que hay que elevar el nivel de los entrenadores, los que se encargan de eso. De acuerdo. La preparación pagándoles del formador, mejor para empezar, sí. Así es. Sí, porque puedes pagar mejor, pero no está el nivel del formador que Claro, requieren los chavos, ¿no? Exactamente. Entonces tiene que ir de la par una buena preparación. Sí. Y son roles distintos, yo creo también. Habrá el técnico muy eficiente para manejar a chavos de los 10 a los 15 años, claro, y no a un equipo de Primera División. Sí, de acuerdo. Pero como dices tú, todos quieren llegar a Primera División, sí. ¿A costa de pues ahí está la lana y el sí, prestigio, el escaparate y todo, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías al futbolista mexicano, Roberto? Al futbolista. Si tuviera la oportunidad de hablar al futbolista mexicano, ¿qué le dirías? Disfruta al máximo lo que estás haciendo. Eres más privilegiado de lo que te imaginas. Te vas a dar cuenta de lo privilegiado que eres cuando pierdas esos privilegios, lamentablemente, ¿no? Te vas a dar cuenta de lo que tienes probablemente cuando lo pierdas. Entonces, aprécialo desde ahorita. Alarga tu carrera al máximo, entrégate de lleno, entendiendo que no es todo el fútbol. O sea, busca el balance en tu vida, la familia siempre será importante, tu desarrollo como persona, el saber cada vez más de la ciudad en la que vives, del mundo en el que te desenvuelves, ¿no? Para ser mejor futbolista, trata también siempre de ser mejor persona. Lee, estudia, prepárate, pregunta lo que no sepas, ¿no? Para ir aprendiendo más cosas, pero sobre todo disfruta esto que estás haciendo. Si te retiras y después deduces que pudiste haber jugado más, vas a tener que vivir con eso mucho tiempo, ¿no? O sea, te vas a arrepentir. Entonces, juega hasta donde puedas para que cuando te retires digas, yo hice todo lo que estaba en mis manos, a mi alcance, jugué lo más que pude para alargar esa etapa maravillosa que no va a regresar, ¿no? Eso que decía Valdano algo así como el futbolista, ser futbolista es como alargar la adolescencia, ¿no? Esa etapa a lo mejor en la que empiezas a descubrir muchas cosas y más disfrutas. Bueno, la etapa del futbolista es incomparable, es maravillosa, y muchos se dan cuenta de lo que tenían hasta que lo perdieron. Entonces, entrégate al máximo, alarga tu carrera lo más que puedas, balanceando, claro, tu vida en general, porque además vas a rendir más como futbolista si estás balanceado en ese sentido. De acuerdo, pues qué buen consejo. Y me está cayendo todas las piedritas. No, y luego cada quien también es distinto, cada quien lo percibe diferente, ¿no? Claro. Yo me acuerdo desde que empezaba a jugar yo y escuchaba a dos
Fíjate, me acuerdo de Benito Pardo, uno de los grandes jugadores que me tocó tener como maestro, porque cuando yo llego al fútbol, él ya es una figura, ¿no? Y era una figura respetable como sigue siéndolo, ¿no? De los jugadores admirables con los que me tocó compartir algunas cosas. Osvaldo Batocletti, que murió hace 3 años, ¿no? Maravilloso también en otra etapa ya. Pero lo de Benito Pardo, lo recuerdo a él platicando con alguien más, se me quedó grabado, porque yo era un chavo que acababa de debutar en Primera División y entonces escuchaba a 2 figuras, sobre todo una que era Benito Pardo, y hablaban de tú cuándo te retiras, cuándo piensas retirarte. Y el otro decía, pues yo a lo mejor ya el año que entra porque siento que ya no rindo al mismo nivel, ya no puedo, ya lo que yo te decía del apogeo, ¿no? Ya no juego ese nivel, entonces ya estoy pensando si retirarme porque ya antes yo llegaba mejor a esa pelota, le pegaba más fuerte y ahorita ya no me siento en plenitud. Y Benito Pardo le decía, yo creo que es mejor jugar hasta que no te contrate nadie. Alargar tu carrera al máximo, alargarla. A lo mejor yo ya no juego igual ahorita que hace 3 años, pero sigo jugando y sigo compitiendo y voy a dejar de jugar hasta que no me firme ningún equipo. Casi te lo estoy exagerando, ¿verdad? Sí, claro. Y no quiero equivocarme porque además Benito no se acuerda de eso, ¿verdad? Pero yo sí me acuerdo, se me quedó grabado y después entendí que son válidas ambas también posturas. Yo entendería que Messi dijera, ya no puedo igual que antes, aunque sigo siendo una estrella, ya no me salen las cosas igual, me retiro. Bueno, no es cierto, no lo entendería tanto como tampoco con Cristiano. Ahora, ¿qué es lo que te da el fútbol? Claro, estamos hablando de esos niveles, de los máximos, ¿no? ¿Qué es lo que te da el fútbol? Bueno, ya no tengo nivel para competir aquí en la Champions como el mejor de todos, pero sí me puedo ir a la MLS, me puedo ir a Arabia, me puedo ir a Qatar, me puedo ir a no sé dónde y sigo jugando fútbol. Ya no digamos, siguen cobrando los millones y millones que cobran y garantizando el futuro ya de varias generaciones hacia abajo, ¿no? Pero todo eso trasladado a los distintos niveles, sería válido que tú dijeras, ya no quiero jugar porque no, yo jugaba mejor hace 3 años. Pero también sería válido que dijeras, yo voy a jugar hasta que no encuentre ningún lugar en ningún equipo. Eso creo, yo aconsejaría mucho más esto segundo, ahorita, lo que decía Benito Pardo. Porque entonces tú cuando te retires vas a quedar con la satisfacción de que jugaste hasta donde te vaciaste. Jugué hasta que me pusieron, no solo me pusieron transferible aquí, no me quiso ningún equipo, porque me ponen transferible y me llama acá, voy a jugar acá. Ya no se pudo en ningún lado con nadie, perfecto, quiere decir que tengo que retirarme a los 45 años, perfecto, está bien. Ojalá. Sí. Oye, Roberto, y cambiando un poquito de la pregunta, ¿qué le dirías al periodista deportivo que está empezando? Por todo esto que estamos comentando de cómo es hoy en día. Pues trata de entender la responsabilidad que implica, ¿no? Tener una pluma, claro, tener un micrófono, dependiendo de los espacios. Son espacios también muy cotizados, mucha gente quiere estar ahí, ¿no? Entonces, qué padre que llegaste, pero ahora responde, ¿no? Asumiendo eso, asumiendo la responsabilidad, entiende cuál es el rol. Si jugaste fútbol, perfecto, y la gente está, y a lo mejor por eso te hablaron, nada más porque jugaste fútbol, bueno, ahora asume este rol, prepárate para este rol, ve más partidos, trata de entender, lee lo que tengas que leer de fútbol y de todo lo demás, porque entre más leas, probablemente mejor llegues a estructurar lo que quieras decir. Trata de ver más allá de lo que ven los demás, qué le puedes aportar al fútbol, trata de ser un verdadero enlace que enriquezca a los que están viendo el juego, ¿no? ¿Cómo le hago para que estos cuates aspiren a ver un poquito mejor el juego, lo que puedas ayudar, más allá de lo que vendas o no vendas o de los ratings? Entonces, no, en general, eso le diría. También estás en un lugar privilegiado, también es un privilegio tener un micrófono, una pluma, dependiendo en dónde y lo que hay niveles y lo que sea, pero sí entiende que si tú llegaste ahí, probablemente había 50 más que querían llegar y tú te ganaste de alguna forma esa oportunidad. Ahora responde preparándote lo mejor posible, ¿no? Enaltece lo que haces, ¿no? Enaltece ese rol. Si eres un exfutbolista, ya se te reconoce con lo que hiciste, perfecto. Ahora trata de que de hoy en adelante te reconozcan por lo que estás haciendo ahorita. No que tengas que seguir sacando tus videos para que se acuerden de quién eres, ¿no? De acuerdo. ¿Qué es lo que más te gusta leer, Roberto? Te digo, novelas, me fui mucho por las novelas.
en algún tiempo era ensayos, me gusta la buena poesía, pero soy ahí sí neófito en la materia, me gusta la versificación, pero lecturas, novelas fundamentalmente, y poco a poco me fui haciendo más de novelas que sean originalmente en castellano, ¿no? Leí muchas cosas traducidas, pero después entiendes que en la traducción puede haber cierta traición, por eso hay una frase en italiano que dice traductor, traidor, ¿verdad? Sí. Entonces me fui haciendo más por novelas en castellano. Entonces leo mucho, digo, todo lo que escriba, no sé, Javier Marías, Enrique Vilamatas, Juan Villoro, obviamente, Eduardo Mendoza. También autores que se traducen, Paul Auster me gusta mucho. En su momento, claro, tienes que empezar con Cervantes, con Dostoyevsky, aunque sea traducido, etcétera, ¿no? Novelas, tal vez me fui haciendo y sigo siéndolo muy comodino para leer, o sea, tiene que haber algo que me divierta, que me entretenga, no es nada más, estoy aprendiendo y ya me metí a este ensayo sesudo sobre la física cuántica, pues qué padre, pero no me está entreteniendo como si me entretiene una novela por la historia que me está contando alguien, que me lo está inventando o está partiendo de cosas reales para inventarme otras cosas, y si me las cuenta bien, si acomoda bien las palabras, maneja bien el lenguaje, pues eso me seduce, me interesa, me entretiene, me divierte, entonces por eso leo. O sea, yo no leo para saber más, leo para divertirme, para entretenerme, y después hay otras cosas que se dan por añadidura, se dan como consecuencia, ¿no? De acuerdo. Oye, esto que me estás diciendo yo lo traduzco a lo que tú quieres exponer en tus libros, ¿puede ser? Sí. ¿Cuál es el que más te gusta de esos tres? ¿O tienes más? ¿Estás escribiendo algo más? El que más me gusta es el que viene, fíjate. ¿Ah, sí? Ya te lo traeré. Sí, bueno, ni siquiera sé si califico como escritor para nada, ¿no? Yo sí tenía el pendiente después de tanto tiempo en el fútbol, de escribir un libro. Y yo decía, al escribir un libro, tengo que decir cosas de fútbol, porque si no, a este cuate se le ocurrió escribir otra. Entonces dije, sí, pero no quiero que nada más sea de fútbol, porque siento que se han escrito muchas cosas de fútbol y que la mayoría no vale la pena. No vale la pena, ¿no? O sea, entonces yo quiero que si escribo de fútbol, yo pueda ofrecer algo más. Y se me ocurrió esto de Celedonio Junco que mencionabas, como una figura familiar entrañable. Y dije, a ver, y si escribo sobre Celedonio y sobre la poesía y le meto el fútbol como pretexto, y se me ocurrió, a ver, me imagino que yo hubiera conocido a Celedonio, que me lo topara ahorita mi bisabuelo, ¿qué le diría yo del fútbol? Sí. Porque él diría, ¿qué es esto del fútbol? En su época no existía para nada ese nivel. Claro. Él muere en 1948, pues el fútbol ya se jugaba, pero nada que ver con lo de ahora. De hecho, él vivía en una ciudad que en ese momento era beisbolera. Monterrey fue beisbolera. Sí. Hasta por ahí de mediados de los 60, ahí la alcanzó el fútbol y después, bueno, se roba el fútbol, obviamente, en Monterrey, como ha sucedido en otros lugares. Se me ocurrió que yo podía ofrecer algo más que fútbol. Ya se decía, bueno, si no te gusta el fútbol, lee nada más lo que hablo yo de Celedonio. Y si no te interesa, léete nada más lo del fútbol. Y siento que ahí dije, para mí, bueno, lo que para mí era más importante decir con respecto al fútbol, con mis alcances y mis limitaciones, sí, ¿no? Bueno, pues ahí va. Y salió el libro, ¿no? No sé si en 2015. Saliendo ya como que ya era un proyecto pendiente, porque mucha gente me decía, ¿por qué no escribes algo de fútbol? Si tienes, en ese momento dices, tienes 25, no sé cuántos años como columnista, ¿no? Ya, salió ya cumplí con esa materia pendiente, vamos a decir. Y ahí de inmediato me surge la idea de decir, no, quiero escribir una novela que no sea, donde yo no hable de fútbol, voy a inventar una historia. Pero ahí sí tuve que recurrir otra vez al fútbol, entonces inventé una historia entre 5 o 6 amigos, aprovechando experiencias que viví, claro, pero después inventando obviamente el 90%. Entonces ahí sí cuento una historia, una novela, ahí sí es novela, de la historia de 6 futbolistas profesionales que juegan un equipo de México que no se sabe cuál es, la convivencia entre ellos, y empiezan a producirse asesinatos ahí cerquita, ¿no? Ya en el que me dije, pues una novela más o menos policíaca, detectivesca, creo que es más sencillo para mí en ese momento. Entonces ya ahí cumplí esa otra inquietud de escribir una novela, porque la otra era
qué opino del fútbol y te cuento cosas de Celeo. No calificaba tanto como novela, ¿no? Sí. Y yo quería que fuera una novela. Esa es la segunda. El primero fue el ilustre Pigmeo, la segunda es Los crimencitos impunes. Y después en una plática con amigos y parientes surge lo de México esdrújulo. Hablar de México, este país, y ahí sí ponerme como ejercicio, como reto de la versificación. Y este es un poema largo, ¿no? Creo que con mayores alcances literarios que los dos libros anteriores. O sea, creo que es de más nivel, lo de México esdrújulo, pero bueno, entonces también hay un libro mucho más, se lee en 50 minutos, un poema largo. Y ahora ya aprovechando todo eso me surgió la idea de una novela en la que sí creo que va a haber más cosas mías y de mi entorno, mías y de la gente que ha estado cercana a mí, inventando cosas y también como novela, ¿no? Qué padre. Sí. Ya estaremos pendientes del Hombre, nuevo libro. Ahí te avisaré. Oye, ¿te gusta mucho escribir, pero tienes algún otro hobby? Bueno, el cine me encanta el ajedrez. Ok, me has dicho, traía el ajedrez. Sí, no, pero lo juego en mi teléfono, es que es una maravilla esto del ajedrez. También. Mi problema en el ajedrez es, si juegas con otro y te gana, haz de cuenta que vamos a volver a jugar. Y si te gana, y si para la segunda te das cuenta que te va a ganar siempre, ya no te cayó tan bien ese cuate, ¿verdad? Okay. No, me gusta mucho el ajedrez, lo he jugado muchas veces así, pero tengo también varios años muy acostumbrado a jugarlo aquí si tienes el programita adecuado, le pones y alguien en el mundo en ese momento se mete a jugar contigo. Antes de 15 segundos ya está alguien jugando contigo, ¿no? Y vas eligiendo niveles y el tiempo que tienes disponible, etcétera. Entonces sí me gusta mucho el ajedrez, también en gran parte inculcado por mi padre. El cine me encanta. Últimamente, bueno, las series que están desplazando el cine. Entonces sí, porque sí tengo mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre y eso he tratado de mantenerlo, sobre todo cuando dejo de jugar fútbol y entro a esto de los medios, para mí también es muy importante. Perfecto, aquí participo, colaboro, pero necesito tiempo libre. O sea, me verás en cualquier medio, no estaré más de 3 o 4 días a la semana, ¿no? De acuerdo. Con viajes y el desgaste que eso implica, pero también le encuentro el encanto al viaje, leer mucho en esos traslados, en las esperas en los aeropuertos. Y cuando estoy en mi casa en Monterrey con mucho tiempo libre, entonces sí tengo muchas cosas para ¿Gustos musicales? Es desconectadísimo. Voy a quedar muy mal si me preguntas, ¿no? Porque te voy a hablar de grupos que no sabes que existieron, ¿verdad? Pero en mi época, bueno, disfrutaba yo a Neil Diamond, los Carpenters, los Bee Gees, Chicago, Bread, de salida por hablar de ese tipo de música. Facundo Cabral, ya en español, y ese tipo de música de protesta. Facundo Cabral para mí fue una figura grandiosa, increíblemente la forma en la que muere en Guatemala, ¿verdad? Un accidente ahí, lo confunden, o va con alguien más al que terminan acribillando. Bueno, increíble la forma en que terminó la vida de Facundo Cabral, que para mí fue un gran pensador y cantautor, ¿verdad? Entonces también esa música en español, Napoleón en su momento me encantaba. No soy mucho de la música más comercial. Y si me preguntas de los éxitos actuales, voy a quedar muy mal, muy mal. No, sería más fácil preguntarte de libros que de éxitos musicales. Sí. ¿Algún sueño que tengas por cumplir, Roberto? No, fíjate, yo te diría vivir lo más posible, seguir disfrutando de la vida, llegar a convivir con mis nietos como lo he hecho con mis hijos. Mis hijos tienen 38 y 36 años. 2 hombres, que entre ellos se llevan menos de 2 años, año 10 meses. Tengo 5 nietas. Qué padre. 5 nietas mujeres maravillosas, de 5 años y medio la mayor, la menor de 6 meses va a cumplir, y viene el sexto, que es nieto. Entonces, ¿qué me gustaría en la vida? Pues llegar a platicar con todos esos nietos ya de adulto a adulto, que sería más bien de adulto a viejito, ¿verdad? Pero sí, llegar a tener la lucidez y la energía necesaria, suficiente como para disfrutar de esa etapa. Ya lo actual lo siento como un regalo de la vida tremendo. Así será, vas a ver. Esperemos.
Y va a ser una gran retroalimentación para los nietos. Imagínate tener un abuelo así de preparado, increíble. Con que me pelen, con que me hagan caso y me pregunten y yo les pueda responder, me conformo. Pero hasta ahora he disfrutado mucho esa convivencia. Pero claro, la interacción es de viejito a niño, no quiero que sea entre adultos. Okay. Aunque si se me hace eso, sí me van a tomar muy desgastado ya. No, vas a estar bien. Roberto, pues estamos llegando al final. Qué padre. Para terminar, algo que me quieras preguntar a mí. Algo que te quiera preguntar. Si existe alguna pregunta, ¿no? Sí. Bueno, no, me gustaría preguntarte muchas cosas. Primero, ¿cómo le has hecho para jugar? No sé si llevas más de 15 años, 17 años. 18 años. 18 años. El domingo cumplí 18 años en Primera División, sí. 18 años de que debutaste en Primera. De que debuté. ¿Debutaste en el 2004? 2004 en el bicampeonato. O sea, en mayo acabas de cumplir, dices. Acabo de cumplir el 15 de mayo. No, bueno, ¿cómo le has hecho para mantenerte en esa forma, para seguir jugando, para seguir compitiendo a esos niveles? Porque mantienes un gran nivel. O sea, no es de que, bueno, estoy ahí, pero sí sigue jugando, pero no, tú sigues jugando realmente y sigues compitiendo. Primero, ¿qué crees que has hecho para lograr eso, para mantenerte así después de 18 años en Primera División? Bueno, pues muchas gracias primero por las palabras. Ya cambiamos el rol. Sí. Fíjate que el común denominador es el trabajo. Siempre he dicho que mi fortaleza mental es lo que me distingue de los demás. Entonces, el buen descanso, el buen comer, la disciplina, el siempre buscar el objetivo grupal, el tratar de dar tu máximo esfuerzo en el día a día. Yo si salgo del entrenamiento y me salgo con la cosquillita de que pude haber hecho algo más o de algún partido, me quedo muy de malas. Mira. Entonces, el entrenamiento a lo mejor estuve muy mal o en el partido fue muy mal partido, pero si me entregué al máximo, me quedo tranquilo. Y yo creo que esa es mi esencia en el día a día para poder alargar la carrera. Las lesiones me han respetado también, sí. He tenido muy pocas, sí. Prácticamente ninguna de gravedad, más que un quinto metatarso, tengo un tornillo, una operación, pero creo que también el hecho de que las lesiones te respeten va de la mano del buen cuidado, ¿no? Sí. Me gusta divertirme también, creo que hay tiempo para todo porque vivimos bajo mucho estrés, sí. Ese tiempo de esparcimiento, de estar siempre con la familia, y creo que también he tenido un gran respaldo. Mis papás, mi familia se quitó el pan de la boca para dármelo a mí. He encontrado una mujer maravillosa que me ha acompañado desde los 18 años, unos hijos hermosos. Importantísimo. Y eso es indispensable para que la carrera del futbolista se alargue. Y en ese sentido, entonces, ¿quieres alargarla? O sea, ¿sí te visualizas 2, 3 años más jugando, más o menos? Sí me visualizo así. En este momento terminé contrato, estoy viendo lo de mi renovación, te estoy dando la primicia. Terminaste contrato con Pumas. Sí, ellos quieren que continúe, es una decisión mía y está muy padre, ¿no? Que todavía el club de tus amores le guste que continúes. Pero como tú bien sabes, son 18 años, y no nada más 18 años de profesional, de 2004, desde los 12 años, es mi común denominador. No, pues es tu vida, entrenar. Sí, hay veces que te desgastas, pero es mi pasión, es mi vida, y bueno, tomaremos la mejor decisión si alargamos más tiempo la carrera o en algún momento nos hacemos a un lado, pero ya me diste el consejo ahorita y pues me metes más cosas en la cabeza que no, bueno, pero es que no sé si le gusta a tu esposo el consejo, pero yo sí creo que para ti lo más importante es jugar hasta donde sientas que puedes jugar, que no te quedes espinita, ¿no? Así es. Pude haber jugado un año más, pude haber metido un gol más, pude haber ganado un título más, todo lo que eso conlleva. Ahora, me imagino, porque no sé si has vuelto 2 veces o 3 a Pumas, has tenido distintas etapas. Una vez. Bueno, el regresar a Pumas implica que tenías muy buena relación. No es fácil que un jugador se vaya de un equipo y después lo tengan como opción para regresar. Sí, bueno, para mí es un sueño cumplido, porque cuando yo salgo de Pumas, creo que era el momento de salir. Duré 10 años en Pumas, 2004-2014, me voy a Rayados, León, Toluca, regreso a Rayados, Morelia, Mazatlán, y en algún momento de esos equipos sí era mi intención regresar. Y existió la oportunidad y no se dio por situaciones ajenas a mí. Sí. Después, ya estando en Mazatlán, yo ya veía la puerta cerrada, pensé que ya no se iba a presentar. Este último regreso tuyo a Pumas es de un año. Llevas un año de que regresaste. Exactamente, voy a cumplir un año de... Okay.
de mi regreso. ¿Y tu etapa más duradera en Pumas fue de cuántos? De 10 años, ¿no? 10 años en primera división, pero 16 años desde fuerzas básicas, del 98 al 2014. Fue toda mi estadía en Pumas y ahorita regreso. Ah, ok. Para cuando tú debutas, que hiciste 2004, tienes 6 años ya en Pumas. Exactamente. Y luego de ahí te echas 8 años, ¿qué? 10 años. 10 años más en primera. En primera. Y luego sí, en los otros, no sé si duraste 2 años en alguno, es ir y venir. Es ir y Monterrey, venir. Toluca fue menos, ¿no? Fue aproximadamente un año, en promedio fue un año por sí, cada lugar. El que más sí. fue 2 años en Morelia y 1 en Mazatlán. Ah, 2 en Morelia. Así es. Y pensé que ya no iba a regresar a Pumas, se presentó y fui feliz. Bueno, que esos también, esos cambios de equipo y de ciudad también te abren otro panorama, ¿verdad? Tú puedes decir que conoces otros lugares, no que conoces nada más de que los viviste en otros lugares, ¿no? Eso me imagino que te ha enriquecido como persona. Esos traslados a Morelia, a Monterrey, a Mazatlán, ¿fueron con la familia o en algunas te tenías que ir tú solo? No, siempre con la familia. Siempre. Con la familia. No puedo estar mucho tiempo sin ver a mis hijos o a mi esposa. Sí, realmente soy alguien muy hogareño que necesito el apoyo de la familia. No soy de muchos amigos, pero me encanta estar con ellos y lo que más me sorprende es que se han adaptado increíble a todos los lugares donde hemos ido. ¿Qué edad tienen tus hijos, si se puede saber? Sofía tiene 11 años y Santino tiene 9 años. 11 y 9. Y 9, qué padre. Disfrútalos, qué padre etapa. Sí, No, bueno, pues tienes, ahí está lo que has forjado, ¿no? Que no es fácil. Y sí, todo un ejemplo y te felicito. Muchas gracias, Roberto. 18 años y todavía estar pensando si aceptas o no el ofrecimiento para el siguiente contrato. No, bueno, qué padre. Muchas gracias. Se ve que te lo has ganado y te felicito. Qué amable, Roberto. Muchas gracias. Pues llegamos al final del programa. Siempre en Casa Velarde tenemos un detalle para el invitado que es hecho por mi hija. Con mucho cariño, mira. Es una caricatura. Espero te guste. Oye, no, hombre, pues... Un detalle de parte de la producción de Casa Velarde, estamos involucrados todos. Muchas gracias a tu hija Sofía, porque para empezar me mejoró, entonces, gracias. No, muchas gracias. Si lo puedes... ¿Sí se ve? Quedó un poquito... Sofía, muchas gracias. No, hombre, ya con el nombre escrito allá arriba hubiera sido suficiente, ya no digamos el dibujo. Muchas gracias, ¿eh? Pues muchas gracias, amigos. Gracias, Sofía. Llegamos al final del programa. Espero les haya gustado. Sigan comentándonos en las redes sociales si quieren un invitado en especial. Síganos en Casa Velarde MX, del otro lado del balón. A Roberto, pues ya lo conocen. ¿Cuáles son tus redes sociales, Roberto? En Twitter es R. Gómez Junco, con otras me confundo, pero en casi todos lados Roberto Gómez Junco completo en Facebook, más o menos. Instagram, lo que yo uso más es el Twitter, bueno, no, uso el YouTube incluso, ¿verdad? Okay. Lo uso con esta interacción que sí enriquece, que es muy padre, pero también entendiendo, tú hablabas de una jungla de la convivencia entre jugadores, bueno, las redes sociales también son una especie de jungla en la que si aprendes a desenvolverte te puedes entretener también. De acuerdo. Roberto, ha sido un honor, muchísimas gracias, en verdad. A ti, Efraín. Estoy muy agradecido y bueno, nos esperamos el próximo programa. Muchas gracias. Gracias, Efraín, qué gusto. Gracias a ti, qué amable.